Hola, soy Eva, y me enamoré de mi tío. No es una historia que me enorgullezca. Ni siquiera sé por qué la estoy contando. Pero a veces el corazón toma decisiones que la mente jamás podrá comprender. Esta relación no solo trajo el peso de la culpa, sino también un abismo emocional del que pensé que no podría salir. Todo empezó como un coqueteo inofensivo, pero se transformó en algo mucho más oscuro, profundo y peligroso. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de amor ordinaria. Es una historia sobre los límites rotos, el deseo que arruina y una pasión que nunca debió florecer. Mi vida nunca fue del todo normal. Siempre fui la oveja negra en la familia, la chica rebelde que nunca encajó con las expectativas. Mi madre, estricta hasta el extremo, trataba de controlar cada aspecto de mi vida. Y por eso, cuando me sugirió pasar el verano en la casa de mi tío Gabriel, pensé que sería un respiro. Al menos allí podría escapar de sus críticas constantes y vivir unos meses en paz. Gabriel era un hombre que siempre me había fascinado, no solo por su aspecto alto y de acciones marcadas con esa mezcla de misterio y seguridad que atraía, sino por la forma en que vivía su vida. Era diferente. Mientras que la mayoría de los hombres de su edad se establecían con una familia, Gabriel siempre fue un viajero, un aventurero. De pequeña, cada vez que él llegaba a casa por Navidad o alguna ocasión especial, traía consigo historias fascinantes y regalos exóticos. Pero este verano era diferente. Ahora ya no era una niña impresionable. Tenía 19 años y había comenzado a ver a Gabriel con otros ojos. Desde el momento en que llegué a su casa de campo, algo en el ambiente cambió. Al principio pensé que era solo la emoción de estar lejos de la rutina familiar, pero pronto me di cuenta de que lo que sentía por Gabriel no era simple admiración. El primer indicio fue su mirada. Había algo en la forma en que me observaba que no podía interpretar del todo. Una mezcla de curiosidad, deseo y contención. Era una sensación que no me había experimentado antes, como si estuviéramos caminando sobre una línea invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Una tarde, mientras paseábamos por los campos de la finca, la tensión se hizo evidente. No era el tipo de tensión incómoda que se siente cuando algo va mal, sino más bien una sensación eléctrica en el aire, como si todo lo que dijéramos o hiciéramos pudiera desencadenar algo más grande. Gabriel, que usualmente era tan hablador y abierto, estaba inusualmente callado. «¿Qué pasa?», le pregunté tratando de desviar la incomodidad con una sonrisa. Me miró y por un momento sentí que podía ver lo que realmente estaba pensando, aunque rápidamente desvió la mirada. «Nada, solo estoy cansado», respondió, pero su voz no sonaba convincente. Las semanas pasaron y esa tensión entre nosotros se volvió algo cotidiano. Empezamos a tener pequeños momentos que, aunque inofensivos en la superficie, parecían cargados de un significado más profundo. Una noche, después de la cena, estábamos sentados en la sala charlando como siempre lo hacíamos. Me había quitado los zapatos y estaba sentada con las piernas dobladas en el sofá, cuando Gabriel se levantó para servirse otra copa de vino. Al volver, en lugar de sentarse en su silla habitual, se acomodó junto a mí en el sofá, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas se rozaran. Mi corazón se aceleró y traté de actuar como si no notara la cercanía, pero cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta. Entonces lo sentí. Su mano, ligera al principio, rozó la mía, un roce que no duró más de un segundo, pero que encendió una chispa que no había manera de ignorar. Lo miré de reojo, esperando ver alguna señal en su rostro que indicara que todo había sido un accidente. Pero su expresión no cambió. La tensión en el aire era palpable. A partir de esa noche, las cosas se intensificaron. Empezamos a tener conversaciones más largas, a pasar más tiempo juntos en silencio,
y cada vez que nuestros cuerpos se encontraban por accidente, parecía que algo dentro de mí gritaba por más. En una ocasión, mientras estábamos en la cocina, chocamos accidentalmente y nuestras manos se entrelazaron por un momento más largo de lo necesario. Su piel era cálida, y aunque mi mente me decía que esto estaba mal, mi cuerpo se negaba a escuchar. Una noche, mientras caminábamos por los terrenos de la finca, las nubes oscurecieron el cielo y una lluvia inesperada nos sorprendió. Corrimos hacia la cabaña en lo profundo del bosque que Gabriel solía usar como refugio para sus libros y herramientas. Al llegar, ambos estábamos empapados. Nos miramos durante un largo instante y fue en ese momento que todo cambió. Sin mediar palabra, Gabriel se acercó a mí, y antes de darme cuenta, nuestras bocas se encontraron en un beso desesperado, lleno de todo el deseo reprimido de las últimas semanas. Lo que sucedió después fue una tormenta de emociones. En el calor del momento no había espacio para la culpa o la moralidad. Gabriel me levantó y me apoyó contra la pared de la cabaña. Sentí el peso de su cuerpo contra el mío, y mis dedos se entrelazaron en su cabello. Sus manos recorrían mi espalda con una mezcla de urgencia y delicadeza. El sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con nuestras respiraciones entrecortadas. Todo en ese momento se sentía inevitable. Lo que más me perturbaba no era solo el hecho de estar involucrada con mi propio tío, sino lo natural que se sentía. En medio de la locura de la pasión, había un entendimiento tácito entre nosotros, como si en el fondo ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero también que ninguno de los dos quería regresar. Su contacto me llevó a lugares oscuros y deseosos. La cabaña olía a madera mojada y a nosotros dos, como si fuéramos uno. Me bajé lentamente, manteniendo nuestra unión, y, mientras me dejaba caer a los suelos de madera, sus labios rozaron mi cuello con indicios de lo que estaba por venir. Fue inevitable. Tan natural y orgánico como el resto de la noche, nos dimos vuelta al revés, pero en esa posición él también tomó el control. Su boca se encontró con la mía otra vez, esta vez más suave, casi perdonando mis pecados del pasado. Todo lo que había sido reprimido ahora afloraba, y nuestro deseo crecía sin freno. La pasión nos llevó a explorar nuevos terrenos de placer. Él tomó mi rostro en sus manos y me besó profundamente mientras me hacía sentir desde atrás, con un ritmo urgente e insistente. Lo sentí completamente uniéndose a mí y llenándome por completo. La lujuria nos consumía y no había vuelta atrás. Incluso recuerdo que, en un momento de éxtasis, mis labios besaron su pecho y mi boca bajó sin control, dando gusto a él mientras el placer lo abrumaba por completo. A partir de ese día, los encuentros fueron más frecuentes y más intensos. Durante el día actuábamos con normalidad, pero al caer la noche todo cambiaba. Nos encontrábamos en la cabaña del bosque, en su habitación, incluso en la cocina a medianoche, siempre con esa misma mezcla de deseo y peligro. Había momentos en los que ambos intentábamos detenernos, poner fin a lo que sabíamos que era un error, pero siempre volvíamos el uno al otro. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en su habitación. La ventana abierta permitía que la brisa cálida de la noche llenara el espacio. Gabriel me miró con una mezcla de tristeza y deseo. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz ronca y cargada de emoción. Lo sabía. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía detenerme. Le susurré. Pero antes de que pudiera decir algo más, me acerqué a él y lo besé con toda la fuerza que me quedaba. Nos movimos juntos como si fuera la última vez, como si el mundo fuera a colapsar en cualquier momento, y quisiéramos aprovechar cada segundo. Su cuerpo era una extensión del mío, y en esos momentos no existía nada más. Sin embargo, el peso de la realidad comenzó a caer sobre mí con más fuerza,
a medida que el verano llegaba a su fin. Me di cuenta de que no podíamos seguir viviendo en esta fantasía. Mi madre estaba por llegar, y aunque no sabía lo que había estado ocurriendo, sentía el peligro inminente de ser descubiertos. Intenté hablar con Gabriel sobre poner fin a todo, pero cada vez que lo intentaba me encontraba de nuevo atrapada en sus brazos. El día en que mi madre llegó, fue como si todo colapsara. Gabriel y yo no habíamos tenido más edad. Nota: posible error en el texto original. No habíamos tenido el valor de tener lo que habíamos comenzado, y la culpa me consumía. Mi madre me recibió con su sonrisa habitual sin sospechar nada, pero la tensión entre Gabriel y yo era palpable, incluso para alguien ajeno a la situación. Cada vez que cruzábamos miradas era como si el mundo se detuviera por un segundo, recordándonos todo lo que habíamos hecho esa noche. Cuando mi madre se fue a dormir, decidí que tenía que enfrentar a Gabriel. Lo encontré en la sala, sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida en el fuego que ardía en la chimenea. «Esto se acabó», dije sin poder mirarlo a los ojos. Gabriel no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón, pero también sabía que ambos estábamos atrapados en algo más grande que nosotros. Finalmente, se levantó y me miró con una mezcla de dolor y resignación. «Siempre supe que esto terminaría mal», murmuró. Nos miramos por última vez, y esa fue la última vez que lo vi. Me fui al día siguiente, llevando conmigo no solo las maletas llenas de ropa, sino también un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. El viaje de regreso a casa fue silencioso y monótono, pero mi mente estaba en un caos absoluto. Cada pensamiento me llevaba de vuelta hasta la cabaña, a esos momentos robados de pasión y culpa que había compartido con Gabriel. Al llegar a casa, me encontré con la misma rutina que había dejado atrás, pero todo se sentía diferente. Mi madre estaba contenta de tenerme de vuelta, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. A menudo me encontraba mirando al pasillo, perdida en recuerdos y en una culpa que me oprimía el pecho. La vida seguía adelante, pero yo me sentía atrapada en un abismo emocional del que no podía escapar. Pasaron varias semanas antes de que la noticia de Gabriel llegara a mí. No fue un mensaje directo ni una llamada, sino un comentario casual que escuché de una amiga que conocía a la familia. Gabriel había tenido un accidente mientras viajaba, y aunque estaba estable, la noticia me impactó profundamente. Un dolor agudo se apoderó de mí, no solo por la preocupación por su bienestar, sino porque me recordó lo que habíamos perdido, lo que habíamos hecho. En los días siguientes, mi vida se convirtió en un mar de confusión. Cada vez que pasaba por un lugar que me recordaba a Gabriel, un nudo en mi estómago se apretaba con fuerza. La distancia no hizo más que aumentar la sensación de aislamiento y desolación. La culpa de lo que había sucedido, el dolor por la separación y el arrepentimiento me consumían. Sentía que mi corazón estaba hecho pedazos, atrapado entre el amor que había sentido y el daño que había causado. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en un álbum que había traído de la casa de Gabriel, encontré una imagen de nosotros juntos en la cabaña, justo antes de que todo cambiara. En la foto estábamos riendo, una imagen de pura felicidad. Me di cuenta de cuán profundamente había afectado nuestras vidas y cuán frágil era todo lo que habíamos construido. Cada sonrisa en esa foto parecía burlarse de la tristeza que sentía en ese momento. Decidí escribirle una carta a Gabriel. No era una carta común, sino una en la que volcaba toda mi confusión, dolor y arrepentimiento. La carta no era para ser enviada, era para mí, para tratar de poner en orden mis pensamientos y sentimientos. En ella le contaba todo lo que había sentido, lo que había aprendido y cómo el amor y la culpa se entrelazaban en mi corazón. No esperaba una respuesta,
pero necesitaba poner en palabras lo que había sido imposible expresar en su momento. La vida siguió, y aunque intenté seguir adelante, la sombra de lo que había pasado con Gabriel nunca desapareció por completo. Cada vez que encontraba una razón para sonreír, había una parte de mí que recordaba el dolor y el conflicto que había vivido. Mi relación con mi madre se volvió más distante, y aunque ella no sabía lo que había pasado, había algo en mi actitud que la inquietaba. Estaba en un estado constante de reflexión y arrepentimiento. Un año después, mientras estaba en una cafetería, recibí una llamada que me sorprendió. Era un viejo amigo de Gabriel, alguien que había estado en contacto con él durante su recuperación. Me invitó a una reunión en la casa de campo, ya que Gabriel había decidido regresar a su hogar después de su accidente. Mi corazón dio un vuelco. La idea de volver a verlo me aterraba y me atraía al mismo tiempo. ¿Cómo podría enfrentar lo que habíamos hecho, especialmente ahora que todo había cambiado tanto? Finalmente, decidí ir a la casa de campo. No había cambiado mucho, pero yo lo había hecho. La reunión fue una mezcla de emociones encontradas. Gabriel estaba allí, con una expresión que mezclaba dolor y paz. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una tristeza que no podía ignorar. Aunque la conversación entre nosotros fue cortés y distante, cada palabra parecía llevar consigo el peso de nuestra historia compartida. Al final de la noche, nos encontramos a solas en la terraza. El cielo estaba estrellado, y la tranquilidad del entorno contrastaba con la tormenta emocional que sentía en mi interior. «Eva», dijo Gabriel, su voz quebrada. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que te hice pasar. Ni siquiera sé si puedo perdonarme a mí misma, pero quería que supieras que he aprendido algo, no solo sobre el amor, sino sobre los límites y las consecuencias de cruzar esas líneas». No supe qué responder. La culpa y el arrepentimiento se reflejaban en su rostro, y sentí una oleada de empatía y dolor. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar, de seguir adelante, y ahora, de repente, todo volvía a ser real. «Yo también he aprendido mucho», dije, tratando de mantener la voz firme. «A veces el amor puede ser la cosa más hermosa y la más destructiva al mismo tiempo. No puedo cambiar lo que pasó, pero al menos entiendo mejor lo que sucedió. Tal vez eso es lo que necesitamos para sanar». Gabriel sintió lentamente, y por un momento, nuestras miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. Esa noche, bajo las estrellas, algo más que palabras pasó entre nosotros. Un toque accidental que se convirtió en un roce intencionado. Una mirada que prometía lo indecible. Y una satisfacción sensual que persistió sin poder contenerse más. Nos abrazamos apasionadamente y nuestros labios encontraron los de Gabriel en un beso profundo. Sentimos una conexión emocional. Su mano se deslizó por mi cabello mientras su otra mano exploraba mis curvas bajo la falda. Nos despojamos de nuestras ropas con prisa e impaciencia, buscando la piel del otro. Me guió hacia la cama de campaña extendida en la terraza, y nos fundimos juntos, nuestros cuerpos uniendo las piezas rotas de nuestra promesa insatisfecha. Definitivamente, no había respuestas fáciles ni una forma de borrar el pasado, pero había una sensación de cierre. Al final, nos despedimos sin promesas ni expectativas, pero con una especie de paz. El regreso a mi vida normal no fue fácil, pero empecé a encontrar maneras de seguir adelante. La culpa no desapareció por completo, pero aprendí a vivir con ella, a comprender que a veces las lecciones más duras nos enseñan algo valioso sobre nosotros mismos. El verano que pasé con Gabriel quedará siempre en mi memoria como un capítulo complejo y doloroso, pero también como una experiencia que me enseñó sobre el amor, el deseo y la responsabilidad. Ahora, al mirar atrás,
Veo que todo lo que ocurrió fue un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias profundas y duraderas, pero también pueden enseñarnos a ser más conscientes y a valorar lo que realmente importa en la vida. Gabriel y yo quizás nunca volvamos a ser como antes, pero al menos encontré una forma de reconciliarme con el pasado y avanzar hacia el futuro. ¿Querías más intensidad? ¿La aventura? No termina aquí. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando las historias más apasionantes y sorprendentes. No te detengas. Ahora hay mucho más por descubrir en nuestros próximos videos.